Noticentro 1, CMI. Suicidio de una niña aparentemente violada por policías desata caos en Popayán. Un manifestante muerto a bala. Rige toque de queda desde las 6 de la tarde. Protestas en Bogotá contra presunto abuso sexual a la niña que se suicidó. Gobierno y centrales obreras inician diálogo el próximo domingo. Estremecedoras imágenes de canibalismo de pollos por falta de comida provocada por bloqueos. Ministro de Defensa asegura que no se permitirán más bloqueos. Ultimátum de Procuraduría a alcaldes. Tienen que despejar las vías. Alejandro Gómez, secretario de Salud, alcalde encargado de Bogotá. Alcaldesa López con COVID. Por primera vez desde comienzo de la pandemia, crece la economía en el país. Duque agradece apoyo institucional del expresidente Gaviria. En el mundo, feroz ataque israelí contra Gaza, 120 palestinos muertos. India supera los 262.000 muertos por la pandemia. Insólito, ganó la lotería de $26 millones y dañó el billete en una lavadora. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. Es tensa la situación de orden público que se registra en Popayán. El suicidio de una menor, quien había sido detenida en las protestas y que denunció haber sido abusada por policías, desató graves disturbios en la capital del Cauca. Un joven estudiante de Ingeniería de Informática de 27 años murió en los enfrentamientos y la sede de la URI de la Fiscalía fue incinerada. El presidente Duque ordenó a los ministros del Interior y de Defensa trasladarse a Popayán para hacerle frente a la situación. Una grave situación de orden público vive la capital del Cauca. ¡Lo mataron! Un manifestante perdió la vida hoy en medio del ataque a la sede de la URI. Los choques se registran en medio de la protesta que generó el supuesto abuso de la policía a una menor de 17 años que fue detenida y posteriormente decidió quitarse la vida en su lugar de residencia. Con bombas molotov fue atacada la sede de la URI en Popayán, desatando un fuerte enfrentamiento con integrantes del ESMAD. Quiero luchar por lo que le hicieron a aquella niña. Eso no es justo. Es algo que eso no es de valor. Eso no es lo de un hombre. La policía en Cauca indicó que identificó 4 uniformados comprometidos en la detención de la menor y lo retiró del servicio. Organismos defensores de derechos humanos esperan el dictamen de medicina legal. A los entes investigativos es que por favor entreguen un comunicado lo más pronto posible que permita tener la tranquilidad y sobre todo la claridad de qué fue lo que pasó. Dentro de las protestas fue derribada la estatua de Francisco de Paula Santander y otra dedicada a los policías caídos en el conflicto. A su vez, el gobierno pidió transparencia en la investigación. Esperamos que se den los resultados de esa investigación y por supuesto esperamos también que en ese procedimiento todo el acompañamiento, toda la transparencia de la policía, como ha sido señalado, que quede claro que no estuvo en ninguna estación de policía en el momento previo, que fue entregada a su madre después de los procedimientos policiales, a su abuela después de los procedimientos policiales y que colaboraremos con el desarrollo de investigación de la Fiscalía para garantizar que se conozca la verdad y la realidad de los hechos. La alcaldía municipal decretó ley seca y toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de mañana para frenar la ola de violencia desatada por la muerte de la menor de 17 años, hija de un intendente de la policía que denunció en sus redes que había sido víctima de violencia sexual por parte de la policía. Por su parte, la Fiscalía y la Procuraduría abrieron una investigación para determinar si 4 integrantes de la policía participaron en el presunto abuso sexual de la menor de edad Alison Meléndez, quien se suicidó en Popayán. La Fiscalía busca verificar la veracidad de la acusación hecha por organizaciones sociales en Popayán que denunciaron que una menor de 17 años detenida durante las protestas fue abusada por la policía. ¡Cuatro!
El procedimiento de captura de la menor quedó grabado en este video que estaba siendo transmitido en directo en redes sociales. El abordaje de la autopsia de la menor sea con el protocolo de Minnesota, que se recolecte la evidencia biológica, la cual va a ser enviada a los laboratorios para efectos de determinar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos. Según la denuncia, la menor habría sido detenida por los policías y abusada en las instalaciones de la fiscalía. Incluso en sus redes sociales, la menor habló sobre su detención. Me dirigía a la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa. Cuando menos pensé, estaban encima. Ni siquiera corrí porque era peor. Según las denuncias, la menor se suicidó tras el ataque de los policías. Por su parte, la institución negó los señalamientos. Se toma contacto con sus familiares y es entregada en óptimas condiciones a la abuela materna a las 22:51 horas de la noche. La Policía Nacional se permite afirmar de manera categórica que es una noticia, aparte de falsa, vil y ruin. La Procuraduría, por su parte, abrió una investigación disciplinaria a los 4 uniformados. En Bogotá, grupos feministas y jóvenes alzaron la voz para condenar la presunta violación de Alison Meléndez. Un CAI de la policía y los portales de Transmilenio fueron epicentro de las protestas en las que exigieron la reforma inmediata a la policía. Por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en veras que han sido violadas. Así rechazaron en Bogotá el suicidio de Alison Meléndez, de 17 años de edad, quien presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de uniformados en la ciudad de Popayán. Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual, agredidas por el SMAT, por la fuerza pública. Las mujeres, en señal de protesta, fijaron pancartas, pintaron el CAI y cuestionaron a los uniformados. Nadie se suicida en una comisaría. Queremos protestar por nuestras compañeras mujeres, niñas, indígenas, afrodescendientes, asesinadas por el Estado, violadas. Ahorita que estamos en días de marchas por todas las mujeres que han matado, por la chica que no se suicidó, la mataron porque la violaron. Las manifestantes y grupos feministas exigieron una reforma a la policía. El gobierno y el comité promotor del paro iniciarán el domingo las negociaciones del pliego de emergencia. Así lo anunciaron esta noche el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y el comisionado de Paz, Miguel Ceballos. Después de los buenos oficios de la ONU y el episcopado colombiano, el gobierno y el comité del paro acordaron esta noche realizar la primera sesión de negociación del pliego de peticiones pasado mañana domingo. Hemos ya convenido con los representantes del Comité Nacional del Paro iniciar esta mesa el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Estamos conviniendo el lugar para adelantar estas negociaciones. Vamos a empezar a negociar, a buscar todos los puntos de acuerdo que el país hoy nos está reclamando. Por eso es importante este tipo de negociaciones y yo creo que el país requiere lo más pronto posible las acciones que se necesitan. Esta será la comisión negociadora del gobierno. Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República. Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo. Jonathan Malagón, ministro de Vivienda. Miguel Ceballos, comisionado de Paz. Emilio Archila, consejero para la estabilización. Amparo García, subdirectora de Planeación Nacional. Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos. Por su parte, el Comité Nacional de Paro ratificó su decisión de iniciar negociaciones con el gobierno y anticipó que pondrá sobre la mesa el tema de las garantías para la protesta y los abusos policiales durante las manifestaciones. Tras una reunión en la sede de la ONU en Bogotá, el Comité de Paro reafirmó su disposición a comenzar a negociar con el gobierno con miras a encontrar una solución a los problemas que motivaron las protestas. El primer punto de esa nueva reunión deben ser las garantías necesarias para ejercer la protesta social en Colombia. Que cesen las masacres, que cese el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, que cese la estigmatización y por supuesto que haya las investigaciones necesarias sobre el abuso de la fuerza. El director de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, Monseñor Héctor Fabio Henao, quien actúa como mediador, se mostró optimista.
Lo que tenemos que resaltar es que hay una voluntad de iniciar cuanto antes negociaciones de lado y lado. El comité de paro está conformado por los presidentes de las centrales obreras, las dignidades agropecuarias y los transportadores, entre otros sectores. De otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió autorización del gobierno para hacer una visita a Colombia y verificar las denuncias sobre hechos violentos relacionados con las protestas que empezaron el pasado 28 de abril. La comisión, que hace parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, anunció su interés de verificar el cumplimiento de los derechos humanos en el país después de observar a la distancia durante 17 días de paro denuncias sobre presuntos excesos de la fuerza del Estado. Así lo manifestó en una carta a la Cancillería. Para verificar la situación de derechos humanos en el marco de hechos de violencia sucedidos durante las protestas. Con esta visita, la CIDH respondió al clamor de 23 organizaciones colombianas defensoras de derechos humanos. Esta visita busca monitorear, observar y darse cuenta en situ qué es lo que está pasando con todas las denuncias frente a la violencia policial. Es de un valor incalculable y sobre todo cuando en este momento no contamos con los órganos de control e investigación del Estado. Para que advierta que el gobierno no puede hacer abuso de la fuerza, abuso desproporcionado, que debe regularse, pero al mismo tiempo deben suprimirse métodos y uso de armas. Le han pedido a la comisión que se ocupe de la situación tan grave en Colombia, donde hay más de 2.000 agresiones de derechos humanos, entre ellas por lo menos 47 asesinatos, 33 jóvenes mutilados en sus ojos. Según las cifras del mismo gobierno, en las protestas han muerto 24 civiles y 763 han resultado heridos. Miembros de la fuerza pública se ha confirmado 1 muerto y 834 heridos. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió sobre el incremento de la violencia y los ataques a la misión médica en Colombia. El organismo internacional manifestó su preocupación por los reportes de homicidios, amenazas y desapariciones. Aumento de la violencia en diversas zonas de Colombia. En las últimas 2 semanas crecieron las agresiones contra el personal de la salud. Más de 100 afectaciones contra la misión médica, lesiones personales, amenazas y ataques contra el personal de la salud. La Cruz Roja pidió respeto por sus emblemas. Este emblema es símbolo de protección y de acción humanitaria imparcial, neutral e independiente. También hicieron una advertencia a la fuerza pública sobre el cumplimiento de los estándares sobre el uso de la fuerza. En Cali, la ciudad aún no recupera la normalidad y escasean varios productos. En la capital del Valle está nuestra compañera Claudia Palacios. Claudia, muy buenas noches. Usted fue testigo de una estremecedora situación. Cuéntenos de qué se trata. Luisa, buenas noches. Cali termina la semana peor de lo que la empezó. Luego de 17 días, de decenas de bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, el aparato productivo está fuertemente golpeado. Y no solamente hablo de las grandes empresas, sino de comerciantes, de gente que trabaja muy duro en el día a día para ganarse la vida, como esta que les vamos a mostrar en este informe al que usted hacía referencia y al que por respeto a ustedes, nuestros televidentes, decidimos cubrirles una imagen que realmente aterradora de canibalismo entre aves. Los pollos se están comiendo entre ellos. Hace más de 14 días que no podemos llevar alimentos a nuestras granjas. Son 97.000 aves sin comida solo en una de las organizaciones campesinas. Esta agrupa a 33 productores de 7 municipios del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca. Así que queremos por favor pedirles que se sienten a negociar, que abran las vías para que podamos resolver esta situación tan crítica de nuestros productores y evitar la mortalidad de las aves, el deterioro de los ingresos de estas familias campesinas. No hay comida para las aves y no hay comida para la niñez, como lo denunció la directora del ICBF. Los bloqueos en el Valle del Cauca siguen impidiendo la llegada de alimentos a los niños de 0 y 5 años que atiende el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desafortunadamente, en la Comuna 15, por ejemplo, entre calle 46 y 48, tenemos un tema de problemática para la entrega de las canastas nutricionales. Esto lo hemos hablado con los pelados en los distintos puntos. Por ejemplo, dado el bloqueo de Puerto Rellena de manera específica en las comunas que representan ese bloqueo, hay más de 7.000 niños. Tenemos un problema también
también con la planta de Bienestarina que está en Cartago. No hemos podido sacar la Bienestarina para ser entregada a los niños y niñas menores de 5 años. De otro lado, las autoridades de salud alertan el riesgo inminente de contagio por COVID-19 que hay entre las personas que se encuentran atrapadas en las vías del departamento. Es absolutamente necesario permitir la movilidad de los camiones y tractomulas que están alrededor de toda la vía panamericana. Tenemos casos de personas enfermas de COVID ya ahí en ese acúmulo de personas. Entre tanto, el ejército continúa en las vías custodiando el paso de camiones con alimentos y productos de primera necesidad que logran atravesar por el corredor humanitario. El ministro de la Defensa se pronunció hoy aquí en Cali sobre las demandas de una reforma policial y también sobre la situación de orden público y los bloqueos en Cali. El jefe de la cartera de defensa indicó que continuarán los operativos para recuperar la movilidad en la región. Acompañar a la institucionalidad, el alcalde y a la gobernación del Valle en la recuperación de la seguridad y sobre todo el desmantelamiento de los puntos de bloqueo donde se generan extorsiones y se impide la movilidad de los caleños y de los bayunos. Molano también afirmó que todas las conductas de la fuerza pública son supervisadas. Todas las operaciones que se desarrolla por parte de nuestra fuerza pública están siendo acompañadas en apego estricto a los protocolos nacionales e internacionales, y allí donde se han cometido actos irregulares en el servicio, por supuesto, se han aperturado las investigaciones por parte de la inspección de la Policía Nacional. El ministro de igual forma aseguró que está evidenciada la infiltración de organizaciones criminales en los desmanes que han ocurrido durante las protestas. En tercer término, queremos señalar que sigue el proceso de captura y judicialización que evidencia que organizaciones criminales como el ELN, a través del cabecilla alias Lerma, claramente quedó establecido, participó de los actos de organización vandálicos y de destrucción que se dieron en la ciudad. De acuerdo con el Ministerio de la Defensa, se han desarrollado manifestaciones en 768 municipios, de los cuales en 15 se alteró el orden público. Además de las infiltraciones de las que hablaba el ministro de la Defensa, conocimos la denuncia de 2 líderes comunitarios que al principio estaban apoyando a los jóvenes en los puntos de bloqueo, pero que decidieron retirarse porque aseguran que algunos de ellos están siendo instrumentalizados, que les llevan droga en bandejas, que les llevan mujeres para que tengan sexo con ellas en los puntos de bloqueo y que les están entrenando en tácticas para atacar a la policía y vendiendo ideas para que se radicalicen. Ese informe, junto con otros 2 que hicimos hoy sobre iniciativas ciudadanas y sobre desaparecidos, los pondremos en nuestras redes sociales. Margarita, vuelvo con ustedes a Bogotá. Gracias, Claudia. Buena noche en Cali. Y a esta hora, justamente en Bogotá, continúan los bloqueos en diferentes puntos de la ciudad por cuenta de las manifestaciones. La capital volvió a quedarse sin transporte. En Facatativá se presentaron fuertes disturbios que ya fueron controlados. El calvario continúa para miles de bogotanos que por 17 días han tenido que caminar ante la falta de transporte. Los carriles exclusivos de Transmilenio se convirtieron nuevamente en vías peatonales y ciclorrutas. Al caer la tarde, cientos de jóvenes se concentraron en varios portales de Transmilenio. Suba y Américas fueron los puntos más críticos. Las manifestaciones bloquearon la avenida Suba con Ciudad de Cali y la avenida Villavicencio con Américas. Los jóvenes rechazaron el abuso policial en medio de las protestas. Y tenemos un valor luchador, compañeras. De otro lado, esta tarde en el sector de Cartagenita, en Facatativá, se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y SMAT. En medio de los choques, los uniformados dispararon gases en zonas residenciales, afectando a niños y adultos mayores. En medio de los bloqueos, fue saqueado un camión de cerveza. Sobre las 6 de la tarde se recuperó el orden público en el vecino municipio de Cundinamarca. La Procuraduría le advirtió a los alcaldes del país que tienen que adoptar medidas para desbloquear las vías o de lo contrario podrían ser investigados disciplinariamente.
en los que la privada de la libertad... La carta enviada por la procuradora busca que los alcaldes tomen medidas urgentes para desbloquear las vías. La misiva fue remitida inicialmente a los alcaldes de Yotoco, Restrepo, Calima al Darién, Buga y Buenaventura en Valle del Cauca. Sin embargo, el llamado será extensivo a todos los mandatarios. Podría implicar la violación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales de igual o mayor relevancia. La procuradora advierte que incluso podría abrir investigaciones a los mandatarios que no tomen medidas para reabrir las vías. Adopte las medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en su jurisdicción, sin restringir el disfrute de los derechos fundamentales del resto de la población. Previamente, la procuradora ya había hecho este llamado para que se respeten el derecho a la salud y a la alimentación. Precisamente por los bloqueos, la presidenta de Andigraf, Tatiana Duarte, afirmó que 96.000 empleos de la industria gráfica están en riesgo. Los bloqueos por el paro nacional pusieron en jaque a la industria gráfica del país, que tienen cerca de 96.000 empleos. Son más de 1.500 empresas que trabajan en la producción y distribución de empaques, sobre todo en los sectores de medicamentos y alimentos. Los bloqueos ponen en riesgo el abastecimiento y el empleo de todos los colombianos. Que la libre expresión no atente en contra del empleo. Ya son 17 días que han pasado. Las empresas no resisten un día más. Pedimos que se respeten los corredores humanitarios y se garantice la seguridad. Es momento de establecer acuerdos en beneficio de todos. La dirigente señaló que se espera una pronta solución para la reactivación del sector. Tal como lo propuso el expresidente César Gaviria, los candidatos presidenciales Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro coincidieron en afirmar que es urgente una reforma a la Policía Nacional para que le devuelva a la institución su carácter civilista y la confianza ciudadana. Para los candidatos presidenciales, los excesos en que cada día incurren malos policías ameritan una inmediata y profunda reforma a la institución. Pero la institución tiene que cambiar. Tienen que entender la naturaleza de lo que significa el malestar ciudadano que hay en Colombia, entender la relación con la ciudadanía y saber que cualquier acción de cualquier policía que sea violenta, que agreda a una persona, inmediatamente tiene un efecto multiplicador. Somos cada vez más los que nos inclinamos porque hay fallas de diseño institucional, de formación. O sea, porque estos policías no ven al ciudadano como un ciudadano, un civil que reclama, sino que lo ven como su enemigo. Un poco por la herencia de atroz violencia que este país ha vivido durante tantos años. El abuso sexual cometido sobre una menor de edad y su posterior suicidio implica la renuncia del director del SMAT y la Policía Nacional. Es insostenible que estos funcionarios públicos sigan en funciones. La reestructuración profunda de la policía es una prioridad del país. Las ideas sobre el alcance de la reforma apenas comienzan a esbozarse. Y después de 8 días de retraso, este viernes llegaron a Bogotá los primeros camiones con insumos para potabilizar el agua en la ciudad. En caravanas y custodiados por la policía llegaron a Bogotá los primeros camiones con insumos para potabilizar el agua. Sin ninguna clase de afectación. Se trasladan directamente desde el puerto de Barranquilla y ciudades cercanas al departamento de Cundinamarca. Las alarmas se encendieron en la planta de Tibitoc, que procesa el agua del río Bogotá y abastece al 30% de la población del noroccidente de la ciudad, además de los municipios de Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Cajicá, Funza, Madrid y Mosquera. Las reservas que vienen en camino aguantan por alrededor de 7 días más. La planta de tratamiento de Biesner, que provee el 80% de la población de Bogotá y Soacha, tiene insumos para potabilizar agua por los próximos 10 días, por lo que esperan la llegada sin contratiempos de los nuevos vehículos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dio positivo para COVID-19. Como alcalde encargado delegó al secretario de Salud, Alejandro Gómez. En reposo y aislada permanece la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dio positivo para COVID-19. Los médicos me han informado que tengo una prueba PCR positiva y aunque todos mis signos vitales están afortunadamente bien, solo tengo un poquito de malestar y mucho cansancio. La mandataria insistió en la necesidad de instalar la mesa de diálogo para superar el paro y las manifestaciones por el riesgo que representan. Sin más dilaciones, establezcan una mesa de concertación nacional. Es necesario pasar a la construcción de confianza, a unas reglas claras, a un método claro de concertación económica y social.
En su reemplazo, López delegó como alcalde encargado a Alejandro Gómez, secretario de Salud, quien confirmó este viernes la llegada de 109.000 dosis de Sinovac y 83.000 de Pfizer. Colombia superó las 80.000 muertes por coronavirus. Este viernes bajaron las muertes y los contagios por COVID. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que en el país se contagiaron de COVID-19 otras 16.581 personas. El total de casos a la fecha es de 3.084.460. Los casos activos ya son 105.019. Las muertes registradas este viernes fueron 490 para un total de 80.250. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 11 de mayo con 16.425 casos y 429 muertes. El 12 de mayo con 16.993 contagios y 490 muertes. El 13 de mayo 19.160 contagios y 499 muertes. Hoy con 16.581 contagios y 490 muertes. En todo el país, a la fecha, hay 23.000 hospitalizados por COVID-19, reveló el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Dijo también que el tratamiento de cada paciente en unidad de cuidados intensivos le cuesta al Estado 34 millones de pesos. Las reveladoras cifras las entregó el ministro de Salud desde Leticia en sesión virtual de las comisiones séptimas de Senado y Cámara de Representantes. Tenemos 23.000 colombianos que luchan por sus vidas en diferentes hospitales de Colombia a consecuencia del COVID-19 que nos ha afectado durante los pasados 14 meses. Tenemos en este momento 7.900 colombianos en unidades de cuidado intensivo, 12.882 en hospitalización general y 2.903 en unidades de cuidado intermedio. Y explicó lo que significa en costos monetarios para el Estado colombiano atender a los pacientes COVID en UCIs. Cada colombiano le cuesta al sistema de salud por los días de hospitalización, todo el tratamiento del manejo, 34 millones de pesos. Eso significa que los 7.900 colombianos le encontrarán al sistema de salud 272.000 millones de pesos. Dijo que el sistema ha aguantado y que garantiza que cualquier colombiano que necesite atención la tendrá oportunamente. Colombia adquirió otras 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID a la farmacéutica Pfizer, con lo cual se asegura que este año serán inmunizadas más de 35 millones de personas en el país. Así lo reveló el secretario general de la presidencia, Víctor Muñoz. Con 5 millones de dosis adicionales que Colombia le compró a la farmacéutica norteamericana Pfizer, el país sube a 71.800.000 dosis su reserva estratégica de biológicos para inmunizar a la población contra el COVID. Estamos hablando que el país ya tiene 71.8 millones de dosis adquiridas y que esto nos permite a nosotros garantizar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación y es poder vacunar al 100% de la población que se había definido, que son 35 millones de colombianos, e incluso tener una capacidad adicional para cualquier contratiempo que se pueda presentar en el mundo en términos de abastecimiento. Pero el país tendrá la posibilidad de contar con más de 2.500.000 dosis que esperan comprar de sus bolsillos los empresarios nacionales. No, en este momento, los 71.8 millones de dosis que están adquiridas por el gobierno colombiano son para el Plan Nacional de Vacunación. Estos serían dosis adicionales que entrarían a ser adquiridas por parte de los privados. El gobierno acompañará a los empresarios privados en la adquisición de las vacunas que ellos tendrán que aplicar gratis a sus empleados. El DANE reveló que la economía colombiana creció por primera vez desde que comenzó la crisis por la pandemia. Después de padecer la peor recesión durante la mayor parte del 2020, la economía del país volvió a cifras positivas en el primer trimestre de este año. Este ha sido el comportamiento económico durante la pandemia. Entre abril y junio del año pasado, el desplome fue histórico de menos 15,7%. El tercer trimestre, de julio a septiembre, la caída fue de menos 9% y entre octubre y diciembre de menos 3,6%. Entre enero y marzo de este año, la recuperación fue de 1,1%. Impulsado o empujado positivamente por tres ramas de actividad económica: las actividades manufactureras, el sector público y las actividades de salud y educación, tanto públicas como privadas, y la buena dinámica de las actividades agropecuarias, nuevamente explicadas por
café, flores, banano. El director del DANE reveló que los datos del primer trimestre de este año indican que en ese periodo la economía estuvo muy cerca a alcanzar el nivel de productividad del año 2019. En plata blanca, la economía del país pasó de generar 206 billones de pesos en el primer trimestre del año 2020 a 208 billones de pesos en el primer trimestre de este año. Al conocer el informe del DANE sobre el crecimiento de la economía, el presidente Iván Duque afirmó que terminó la recesión y respondió al expresidente César Gaviria, quien le dio apoyo institucional. El presidente Iván Duque festejó como un triunfo de su plan de reactivación económica el crecimiento de la producción nacional en los primeros 3 meses del año. ¿Eso qué quiere decir? Que la recesión como tal ha terminado y empieza la senda de recuperación de nuestra economía. Duque hizo un reconocimiento al respaldo institucional que le dio el expresidente liberal César Gaviria. Con humildad, con gratitud y además con el deseo de que todos nos unamos en este momento para enfrentar todas las adversidades que nos ha traído esta pandemia y todos los efectos sociales que nos ha tenido. Así que recibo eso no solamente con aprecio y con gratitud, sino además creo que es un gran mensaje para que entre todos construyamos y saquemos el país adelante. Muchas gracias. En desarrollo de las consultas con los dirigentes políticos, el presidente Duque se reunirá mañana en la mañana con el expresidente conservador Andrés Pastrana. Por su parte, los gremios de la producción destacaron las cifras de crecimiento y pidieron levantar los bloqueos. Los gremios de la producción del país destacaron el crecimiento de la economía registrado en el primer trimestre del año, sobre todo en medio de las dificultades de la pandemia. Sin embargo, hacen un llamado al levantamiento de los bloqueos para mantener la senda de crecimiento. Es fundamental mantener el ritmo de reactivación de nuestra economía, es un gran reto. ¿Para qué? Para conservar el empleo. Vamos en la senda adecuada, que vamos recorriendo el camino adecuado para la reactivación. Por eso desde Camacol hacemos un llamado para que se mantengan los diálogos, para que los diálogos se hagan en un marco de tranquilidad y de no violencia. Los agricultores, el comercio, destacan las cifras pero muestran preocupación por la coyuntura actual. La cifra es el reflejo del compromiso de los productores de alimentos de nuestro país con la seguridad alimentaria de todos los colombianos y también de la reactivación de la economía que genera más consumo. Sin embargo, este esfuerzo y este compromiso se va a ver truncado por más de 1.200 bloqueos en 15 días. Lamentablemente, lo que ha pasado en abril con las nuevas restricciones y en mayo con estas manifestaciones, con estos bloqueos y este vandalismo, pues hacen presagiar un crecimiento del segundo trimestre bastante negativo. Se espera avances en las mesas de negociación para el levantamiento de los bloqueos. El designado ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que vamos por el camino indicado en materia de crecimiento económico. De acuerdo con el funcionario, los resultados de crecimiento para el primer trimestre del año de 1,1% muestran que Colombia va por buen camino y ha surtido efecto el plan de reactivación de la economía. Para el ministro, los resultados estuvieron por encima de las proyecciones esperadas por los analistas del mercado financiero. El dato supera las expectativas de todos, del gobierno y también de los analistas económicos. Y este dato además es muy importante para generar y contribuir a generar más empleo en nuestro país. Es de destacar el gran comportamiento de la industria, que es muy importante también en generación de empleo en Colombia, creciendo al 7%. Sobre la situación social, hizo un llamado a levantarse los bloqueos, ya que las pérdidas pueden afectar el ritmo del crecimiento de la economía para el cierre del año. No se incurra en vías de hecho, o en cierre de vías, o en actos vandálicos que afectan el crecimiento de nuestra economía y también afectan la generación de empleo en Colombia. De continuar estas muy buenas cifras, vamos a tener seguramente una gran noticia para el crecimiento de Colombia en este año 2021. Cabe recordar que se espera un crecimiento del 5% para el 2021. Pese a la difícil situación que han vivido los comercios formales, especialmente los restaurantes durante la pandemia, en un 84% se incrementó el comercio electrónico y los nuevos canales de venta a través de plataformas de domicilios. A poco más de un año de la pandemia, solo en Bogotá se cerraron 61.000 establecimientos. Los más afectados fueron restaurantes, salones de belleza, peluquerías, misceláneas y papelerías.
Según Fenalco, de las empresas de comercio y servicios que sobrevivieron, el 45% suspendió contratos laborales, mientras que el 15% los dio por terminado. Una situación que llevó a que el 84% de los negocios implementara nuevos canales de venta como domicilios, venta por redes sociales o en plataformas de Internet, lo cual aceleró el proceso de transformación digital. A nosotros se nos adelantó el futuro en lo que tiene que ver con comercio electrónico. Pues la verdad, muchos comerciantes tenían página web, hablamos de cerca de un 80%, pero comercio electrónico realmente muy poco. Y hoy se convirtió esto en una realidad. Así se crecieron lo que hoy se conoce como cocinas ocultas. Esta es la de Óscar González, un chef de profesión que tuvo que cambiar su forma, no solo de cocinar, sino de atender a sus clientes. Yo la verdad nunca había sacado un domicilio y en este momento estoy en una cocina oculta donde tengo que sacar domicilios, donde toda mi comida es para llevar, mi comida es de mucho detalle, entonces fue una adaptación y un rediseño muy bonito el tener que dejar un poco al lado el chef que era y convertirme en el chef que soy ahora. Mientras Óscar ya es uno de los duros de los domicilios en Bogotá con comida saludable, en Cartagena los dueños de restaurantes y bares siguen en la pelea para que amplíen los horarios de servicio. Yo tengo abierto mi negocio porque amo mi trabajo, solamente por eso. Lo estoy haciendo sin lucro y en pérdida total. Lo cierto es que hoy, entre Fenalco y las mismas empresas para aprovechar esta nueva realidad de servicio online, crearon su propia plataforma de entregas a domicilio, liderada por las empresas de mensajería afiliadas al gremio que se llama Domi. La Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión domiciliaria al exgobernador del Cesar, Lucas Géneco. El exmandatario es señalado de suscribir de forma irregular 11 contratos por cerca de 700 millones de pesos destinados para la educación en el departamento. El presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, anunció un plan de alivios a productores afectados por los bloqueos. El anuncio fue hecho por el presidente de la entidad al señalar que se otorgarán las mejores opciones a los agricultores que se han visto afectados con los bloqueos, alivios, nuevos plazos y acuerdos financieros entre las medidas. Les estamos tendiendo la mano y les estamos aplazando el vencimiento de sus cuotas. Hacemos también un llamado al Comité del Paro y a los jóvenes para que dialoguen con el gobierno sin poner en riesgo la supervivencia de las empresas y de los campesinos y la seguridad alimentaria en las ciudades. Cabe notar que la cartera total del banco llegó a los 15 billones de pesos en abril, con un crecimiento del 17%. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, definió el plan de apoyo a transportadores de carga en el país. En 5 días de trabajo, el Ministerio de Transporte llegó a una serie de acuerdos con los transportadores del país. Se aumentó la cobertura en el programa de crédito del sector, condiciones en la modernización del parque automotor y reglas claras en el pago de fletes de los transportadores de carga. En el servicio especial se flexibilizaron las condiciones. Todos los vehículos de servicio especial, sin importar la fecha de matrícula ni el tiempo de permanencia en la modalidad, puedan adelantar el cambio de servicio. Con esto le apuntamos a renovar el parque automotor, aliviar las cargas económicas del sector, evitar la sobreoferta de vehículos que prestan el servicio y permitir que los propietarios que deseen retirarse del negocio puedan hacerlo. En mesas técnicas se suscribieron convenios y se fijaron cronogramas de estricto cumplimiento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,18% a 1.289 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 7,28% a 16 pesos con 20 centavos. La acción del grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 4,31% a 1.110 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,60% a 13.100 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.682 pesos con 84 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.650 pesos y la venden entre 1.700 pesos. Un euro cuesta 4.476 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.44. El azúcar se transó en 16,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65.51. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.83. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.387 pesos. Israel intensificó los ataques por tierra y aire en Gaza y advirtió que la operación durará el tiempo que sea necesario, rechazando por ahora cualquier cese al fuego. La ofensiva deja ya más de 120 muertos, mientras que la ola de violencia y ataques empieza a extenderse al Líbano, Cisjordania y Siria. En la mayor operación desde la guerra de 2014, Israel recrudeció sus ataques en la franja de Gaza, en donde desplegó una ofensiva a gran escala por tierra y aire contra las milicias de Hamas, que son duramente bombardeadas con aviones y artillería. La situación es de máxima tensión, especialmente después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que la arremetida de Israel no acabó aún y durará el tiempo que sea necesario, pese a que los ataques ya han causado más de 120 muertos. Pero esta brutal respuesta al lanzamiento de más de 2.000 cohetes por parte de las milicias en Gaza, territorio israelí, ha levantado a otros actores inmersos en este conflicto que sigue agravándose. Desde el Líbano, un grupo de militantes de Hezbollah cruzó la frontera con Israel y provocaron un incendio antes de ser rechazados por las fuerzas de seguridad. En la Cisjordania ocupada, 9 palestinos murieron durante enfrentamientos con el ejército israelí y desde Siria lanzaron 3 cohetes dirigidos al Estado judío. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el segundo año de la pandemia del coronavirus está provocando más muertos que el primero y pidió a los países ricos no vacunar a los menores de edad y destinar esas dosis al mecanismo COVAX para que los países pobres puedan avanzar en las campañas de inmunización. COVID-19 has already cost more than 3.3 million lives, and we're on track for the second year of this pandemic to be far more deadly than the first. Además, la OMS instó a los países ricos y con mayor número de vacunas a reconsiderar los planes para vacunar a los niños y, en lugar de ello, donar los fármacos al plan COVAX destinado a los países más pobres. In low and lower middle income countries, vaccine supply has not been enough to even immunize health and care workers, and hospitals are being inundated with people that need life-saving care urgently. Para el organismo, la única salida para salvar vidas es una combinación de vacunación y de medidas de salud pública en lugar de usarlas por separado. Entre tanto, un promedio diario de 4.000 muertes por COVID-19 ha registrado la India durante 3 jornadas consecutivas. El país superó los 24 millones de infectados. India registró más de 4.000 muertes por coronavirus por tercer día consecutivo, que elevaron el total a 262.000 víctimas fatales. El segundo país más afectado por el coronavirus del mundo en términos absolutos también cruzó la barrera de los 24 millones de casos, aunque se ha registrado un leve descenso en el número de casos diarios. La India se encuentra sumida en una virulenta segunda ola del coronavirus y su tasa de positividad ronda el 20%. La rápida propagación de la pandemia ha saturado el sector sanitario en parte del país y provocado decenas de muertes de pacientes de coronavirus por la falta de oxígeno médico. El gerente de la farmacéutica Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, aseguró que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ignoró una oferta de vacunas contra la COVID-19 en 2020. Carlos Murillo, representante de la farmacéutica estadounidense en Latinoamérica, hizo esta afirmación ante la Comisión de Investigación Parlamentaria de Brasil, que evalúa la cuestionada gestión de la pandemia por parte de Jair Bolsonaro, quien arremetió contra la delegación. Siempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem.
Sin embargo, Murillo precisó que Pfizer realizó varias propuestas entre agosto de 2020 y febrero de 2021, con un cronograma que marcaba la entrega de 1,5 millones de dosis para diciembre del año pasado y 2,5 millones para marzo de este año, lo que finalmente no se produjo debido a la falta de interés para negociar por parte del ejecutivo de Bolsonaro. Un estudio publicado en la revista The Lancet y liderado por la Universidad de Oxford indicó que combinar las vacunas anti-COVID de Pfizer y AstraZeneca puede intensificar las reacciones adversas. Según los investigadores, en estos esquemas mixtos se observó una mayor tendencia a desarrollar efectos adversos más pronunciados y con mayor frecuencia en comparación con los esquemas estándar. Entre los participantes del estudio, esos efectos negativos no fueron graves y se mitigaron con paracetamol. Este 15 y 16 de mayo, Chile celebrará una de las elecciones más importantes desde la vuelta a la democracia, en la que se elegirán a los encargados de elaborar la nueva constitución. Casi 15 millones de chilenos están convocados este fin de semana para elegir a los 155 representantes que redactarán una nueva constitución, proceso que surgió como respuesta a las demandas del estallido social que sacudió al país a partir de octubre de 2019. El procedimiento, respaldado por un 78% de los votantes en un referendo en octubre de 2020, finalizará en 2022 con otra consulta popular, que aprobará o rechazará el texto que sustituirá a la Carta Magna de 1980, escrita bajo el régimen militar de Augusto Pinochet. Los más de 150 integrantes de la Convención Constituyente serán elegidos entre una lista de 1.373 candidatos y tendrán de 9 a 12 meses para presentar el proyecto de reforma. Colonial Pipeline, la compañía con la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, tuvo que pagar un millonario rescate para recuperar su red informática, con el fin de poder restaurar la vía que abastece de combustible al sudeste del país. La empresa abonó $5 millones en criptomonedas a los piratas informáticos que atacaron hace 8 días su red. El enigmático calamar gigante que inspiró la leyenda del Kraken fue captado por primera vez cazando a sus presas en su hábitat natural, las profundidades del océano. Así lo dio a conocer Science Alert, quien logró captar este molusco desde una plataforma de observación pasiva de aguas profundas, equipada con una cámara y utilizando como cebo una medusa artificial con luces que imitan la bioluminiscencia azul que emite esta especie. La ganadora de un premio de $26 millones de la Lotería de California en Estados Unidos olvidó por error el boleto en el bolsillo de uno de sus pantalones que introdujo en una lavadora, lo que produjo su destrucción. Y aunque presentó un video de vigilancia para probar su compra, nada se pudo hacer para darle el premio, dado que era necesario que mostrara una evidencia sustancial de que en realidad ella era poseedora del boleto ganador, como una fotocopia del anverso y reverso del mismo. Si el dinero no puede ser reclamado, se destinará a las escuelas públicas del estado.